Observe bien esta imagen. Observe las montañas. Usted no ve nada en esta imagen. No aparece nada. Pero, después de zambullirme, tomo una foto porque me siento vigilado. Vea usted, en las mismas montañas ya aparece esta esfera blanca que usted puede ver ahí. Esto fue espectacular, Barrio Cósmico, y bueno, aquí me veo un poquito color camarón. Barrio Cósmico, gracias por acompañarme en este canal, que para mí significa muchísimo, ¿saben? Porque es la manera en la cual puedo transmitirles muchos de los aprendizajes que tuve que hacer. En el episodio anterior les contaba cuál fue el primer entrenamiento básicamente que tuve que tener. Era referente a la despersonalización, a que teníamos que dejar de ser la persona que no éramos para que únicamente quedara la persona que sí somos. En el segundo nivel me tocó, ahora sí, entender que todos somos uno, incluirme. Les daba el ejemplo de que el ser humano es muy egocentrista y él cree que solo él existe y aparte está todo lo demás. Como cuando decimos, hay que cuidar la naturaleza. Si nosotros somos la naturaleza, yo soy parte de la naturaleza. La naturaleza es parte de mí, yo soy parte de ella y todos somos uno. Entonces nos disociamos de la idea de la naturaleza. Luego incorporamos a los miembros de la familia, a todos menos a nosotros. Cuando alguien te dice cuántos son en la familia, nombras a todos y no te nombras tú. ¿Te das cuenta? No nos tomamos en cuenta en muchísimas cosas. Entonces tenemos que empezar a incluirnos en todas las situaciones, al saber que todos somos uno. Este próximo 15 de marzo daré la clase Consultor Cósmico Manejo de Energías. Será de manera virtual y es para que tú aprendas a entender cómo funciona la energía negativa, cómo funciona la energía positiva y cuáles pasos debes hacer para que nada malo te llegue a perjudicar ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus descendientes, ni a tus padres. Pero si quieres empujar más allá tu poder, puedes adquirir el Consultor Cósmico número 1 método y el método Consultor Cósmico número 2. Con esto tendrás una libertad económica porque puedes llegar a trabajar de esto, dar consultorías de manera virtual o también en físico, como lo hago yo. Así que no te perdas esta oportunidad. Consultor Cósmico, Manejo de Energías, 15 de marzo. En esta tercera enseñanza que vamos a ver el día de hoy, esto fue viajando hacia Atenas, Grecia. En ese momento viajé con mis hijos que estaban muy pequeños. En aquellos entonces creo que tenían 2 y 4 años. De hecho, yo solicité que fueran ellos, porque quería que ellos tuvieran esa experiencia de poder experimentar, ver, vivir otras formas de vida. Cuando estamos adentro de esta isla, por ejemplo, es esta. Esta que usted está viendo es precisamente esa isla que se sumergía y al mismo tiempo volvía a subir de nivel. Es decir, que cuando usted se encontraba dentro de esta isla, aparecía una especie de cúpula y esta isla se hundía. Cuando comencé a relatar esto, recuerdo que en aquellos entonces muchas personas empezaron a decirme que yo era mentiroso, que eso no era posible y que no tenía pruebas. Y tenían razón. Lo que no tenía eran pruebas, porque dentro de mi trabajo no puedo tomar videos ni nada de esas cuestiones. Mi trabajo es otro,
Para eso, creo que ustedes entendieron el capítulo de Gaspare de Lama. En el episodio de Gaspare de Lama, él relataba cómo es que ese trabajo con extraterrestres estaba bien compartimentado. Y no era una cuestión que uno decidía si yo voy a tomar las fotos o yo voy a tomar el video. No. Todo estaba muy compartimentado. Por ende, había una persona que tomaba las fotografías, pero incluso el que tomaba las fotografías, ¿sabes tú que él no las podía ver las naves? Simplemente recibía la canalización que esa imagen estaba ahí, que apuntara a ese lugar. Él tomaba la foto, pero él no veía nada. Él tomaba y cuando tomaba la foto aparecía justamente la nave. Pero él no se daba cuenta de ello. Ese era otro fenómeno que sucedía. La cuestión de esto es que todo está bien compartimentado. Entonces entiendo que muchas personas desconfiaban de mí en aquellos entonces, cuando les decía que había ido a Grecia y que había descubierto una historia en Grecia en los cuales, claro, para nosotros, para todos los humanos de esta era, nos va a parecer una locura. Y esto lo vamos a ver en los próximos episodios. La cuestión que a los 6 meses que yo salgo hablando de este lugar, recuerdo que empezó a aparecer unas coordenadas. Y precisamente salió en un youtuber de inglés. Creo que era de Inglaterra él, era un youtuber inglés. Y él dijo, miren esto misterioso. Pero él lo mencionó 6 meses después de que yo había dicho que yo estaba en ese lugar. 6 meses después pasó de ello. Luego de esto, era una cosa muy maravillosa, porque cuando llegamos al aeropuerto, quien nos atiende o quien nos recibe era una mujer. Una mujer que casi que estoy un 80% seguro que ella no era una humana, así como tampoco era una extraterrestre. Era como una especie de robot. Era como un androide, era como una especie de humano, pero que no tenía alma. Tenía inteligencia, pero no tenía conciencia. Es que tenía una mirada que no tenía vida. Tenía unos movimientos, sí, muy normales, por supuesto. No conversaba para nada. Recuerdo que cuando llego, ella me hace una señal y yo me voy con ella. Luego de esto, viajamos desde la capital, que es Atena, hacia el sur. Prácticamente empezamos a llegar por donde estaba el templo de Poseidón, creo que se llama, sí, en el templo de Poseidón, que posteriormente también regresé a ese viaje hace poco más de 1 año. Entonces nos fuimos hacia el templo de Poseidón en esa dirección. Ahí pasamos la noche y luego llegó una especie de barco. Un barco muy normal, un barco cualquiera, pues no es una cuestión que uno diga, wow, qué tecnología. No, era un barco muy normal. Entonces nos montamos en ese barco y luego nos empezamos a dirigir, no sé para dónde, porque yo soy muy malo en ubicarme en el mar, con que me pierdo. Imagínese usted, en los lugares donde ya conozco, se me va la onda dónde está una calle y la otra, tengo que andar usando el GPS, ya no se diga en el mar. Entonces, vamos, recuerdo que fue aproximadamente unas 2 horas y media, que nos profundizamos y llegamos a una especie de isla. Luego de ello llegó otra embarcación. Esta otra embarcación era de humanos que aparentemente trabajaban también con alienígenas. Entonces ellos ya nos llevaron a otra isla aproximadamente unas 3 horas, más o menos en barco. Llegamos a este lugar. Cuando desembarcamos, entramos ahí a la isla. La arena era una arena, eso sí que era una arena muy diferente a la que está en Grecia, al menos de las playas que yo conozco. Esta sí era una arena como si fuese polvo, muy parecido a la arena que se encuentra en Cancún o en Tulum. En estas zonas de México, la arena parece polvo. En ese momento aún yo no conocía cómo era la arena de Islas Mujeres, la de la Cancún, no la conocía. Hasta que yo conozco ahí, digo, wow, esto se parece mucho a lo que yo vi allá en Grecia. Posterior a eso, cuando empezamos a desembarcar,
empiezo a ver que hay unas cúpulas. Las casas, podemos llamarlo de esta manera, que se encontraban ahí, poseían una característica. Esa característica era que no tenían ángulos. Es decir, si usted se fija, todas las casas tienen ángulos de 45 grados en sus esquinas, donde las arañas tejen su nido. Y los ángulos, no había ángulos, sino que eran como una especie como de un domo. Así terminaban todas las esquinas. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención al ver que no poseían esquinas. Luego de ello, yo ya voy a enterarme por qué razones. La cuestión que entro a ese lugar y me dicen que yo me espere. Ok, estamos ahí con Teshuvah y Tesha. Estamos emocionados al mismo tiempo porque íbamos a tener una experiencia fuera de lo normal. Ahora fuera de Suecia. Entonces, luego de ello, entra una persona que tenía una luminiscencia increíble. O sea, él era una luz por completa. Recuerdo que estábamos ahí, Teshuvah y yo, y de repente, y Tesha también, y cuando entra, es que hasta me dolió los ojos. Esto parece mucho como cuando, digamos que usted está en la noche, en la oscuridad, ¿verdad? Y de repente te enciende el teléfono y ¡fuf!, te da un pantallazo que prácticamente te deja ciego. A esto me recordó muchísimo al momento donde Moisés dice que vio a Dios, pero que Dios le dijo que se volteara, que no lo iba a poder ver el rostro, pero que sí ve una especie de destello de luz. Y luego de eso, Moisés, si ustedes se acuerdan, iluminaba por completo todo su rostro. Eso lo cuenta el relato bíblico. Luego de ello, esta persona con esa gran luminiscencia va disminuyendo, hasta que ya queda con un aspecto blanquecino. Un aspecto muy blanquecino y tenía una especie de venas, se le saltaban, no se le saltaban tanto, pero sí se podía ver unas venas que él tenía y se le veía como azul al mismo tiempo. Blanquecino tirándole algo azul, aunque sí considero que como era tan blanco, las venas, una especie de venas, no puedo decirte si eran venas, entonces hacía que tuviera como una especie de color como azul blanquecino. Cuando se acaba la luminiscencia, entonces me doy cuenta que esta persona tiene una cosa aquí, como una especie de un tercer ojo en triángulo. Y él me saluda de esta manera. Cuando él me saluda de esta manera, que es un mudra, que yo ya lo había visto antes en antiguas pinturas, entonces también le respondo lo mismo. Aquí es curioso porque yo honestamente lo que le voy a decir es algo que uno se siente tonto cuando hacemos cosas y esas cosas que nosotros hacemos, pues resulta que pensamos que es algo, pero significan una cosa diferente. Entonces recuerdo que cuando viene esta persona, me hace la mano así y cuando él me la hace así, yo lo saludo también. Porque yo pienso que me está saludando. Mis hijos también hacen lo mismo porque pensamos que nos está saludando. Pero luego de eso veo que aquí hay como una especie de esfera de luz que se está haciendo. Y esa esfera de luz, cuando él le hace así, nos la tira. Esas esferas de luz llegaron y nos entraron aquí en el tercer ojo. Y también le entró a mi hijo y a mi hija. Y empezamos a ver borroso y con mucha luminosidad al mismo tiempo. Entonces, cuando sucedió este incidente, yo estoy viendo todo blanco, como cuando a alguien le toman en flash, que te toman el flash, entonces te dejan todo atarantado, todo tonto. Eso fue lo que sentí. Y recuerdo que a partir de ahí, el idioma sonoro, dejamos de utilizarlo. Toda la comunicación se mantuvo de forma mental. Con Teshuvah y con Tesha pasó lo mismo. Toda la comunicación fue mental. No necesitamos en ningún solo momento hablar. Era como si esa luz que nos habían arrojado
nos había iluminado por completo y nos había desbloqueado esos sentidos. La lengua la sentíamos adormecida. Cuando intentábamos hablar, o sea, provocar sonido, la lengua estaba toda adormecida y no podíamos pronunciar nada. Y lo sé porque viene mi hija y me dice: papá, tengo la lengua dormida. Yo la volteo a ver y yo veo que ella no emite sonido. Veo que todo es telepático lo que ella está hablando. Era muy pequeña para comprender eso. Y le hablo a Teshuva y le digo: Teshuva, ¿cómo te sentís? Y él me dice lo mismo. Pero estoy escuchándolos claramente. Entonces entiendo que esa luz que él arrojó nos había desbloqueado, ya sea la telepatía o cualquier otro sentido. Luego de esto, pasamos a otro incidente. Cuando estamos ahí, nos hace el llamado esta persona y pasamos a otra especie de sala. Lo mismo, una especie de cúpula que estaba ahí. Y él nos dice que su nombre es Sanat. Yo hasta ese momento, yo no sabía quién era Sanat, nunca había escuchado de ese nombre, no sabía nada. Pero resulta que Sanat viene y explica de que su origen es de Venus. Y que había muchísimos seres de luz que ya antes habían venido del planeta Venus. Había venido Jesús, había venido Quetzalcóatl y muchos seres espirituales habían llegado a la Tierra proveniente de Venus. Él explicaba que en Venus se viven dos tipos de vida en paralelo. Ahí entendí el fenómeno de los fantasmas y las cuestiones paranormales. Porque él contaba que Venus habitan dos especies de civilizaciones que habitan juntos, pero sin embargo no interactúan entre sí, pero habitan en el mismo lugar. Entonces, que había un Venus espiritual, un Venus donde solo estaban las personas y maestros ascendidos y aquellos que se habían dedicado a evolucionar espiritualmente. Y estaban otro tipo de personas que aspiraban, que estaban en una especie de cola para poder aspirar y pertenecer a este otro tipo de vida de Venus, la vida espiritual. Entonces él decía de que ahí convivían los dos convivían, mas sin embargo no interactuaban el uno con el otro. Ahí fue que yo le dije: aquí hay algo muy parecido, pero le llaman fantasmas. Los fantasmas, le digo, es un ser espiritual que ya desencarnó, que vive aquí a la par de nosotros, pero no nos podemos ver. Tal vez ellos sí, pero nosotros no. Ellos decían que sí se podían ver, mas no podían interactuar entre sí. Había una pequeña línea invisible que hacía que no pudiesen pasar de un lugar al otro. Recuerdo que cuando estamos eso, pareciera ser, no estoy diciendo que lo hizo, pareciera ser como si él metió su mano adentro de mi cabeza, buscó una carpeta de mis lecturas y me sacó como una especie de archivo y me lo puso. Todo eso es la interpretación que le da mi mente a esa situación. Y recuerdo que hay un episodio en la Biblia. Está Jesús y está su otro amigo, que creo que se llama Lázaro, si no me falla la memoria. Ya ustedes me corrigen si es eso. Entonces le habla acerca de una historia de que hay una especie de pendiente, una pequeña división entre donde está el reino de los cielos y donde estaba el infierno. Entonces que le pregunta, ¿y ellos? Y le dice, ellos no pueden pasar acá. Hay esa línea que divide, que no pueden pasar. Entonces los de ahí están ahí, los de aquí están aquí y uno no puede pasar al otro. Estoy como parafraseando ese momento, ese texto. Luego de eso, capto la idea de lo que él me está diciendo. Luego me sienta ahí, me siento también junto a él. Y bueno, viene la tercera, mejor dicho, enseñanza. Entonces él decía que para uno alcanzar un poder de evolución elevado,
nosotros teníamos que hacer algo en los cuales no estábamos acostumbrados a hacer. Eso que no estábamos acostumbrados a hacer era a competir. Y claro, en la Matrix, básicamente la vida es eso, es una competencia. Desde que el ser humano, o mejor dicho, desde que somos espermatozoides, es una competencia. Nos expulsa y ahí vamos, 5 millones de cabrones viendo a ver si podemos conquistar un óvulo para introducirnos en él. Ahí es la primera competencia. Luego, si tienes hermanos, hay otra competencia. En las escuelas es otra competencia. Si vos te das cuenta, siempre es algo competitivo. Como que hay una instrucción de nacimiento que hay que competir. Incluso competir contigo mismo. Superarte a ti mismo. Superar a los demás o que nadie te supere. Tú ser el mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Nos inculcan mucho esa cuestión de ser el mejor y no el hecho de ser feliz. Y por eso existe mucha frustración. Yo a veces me fijo cuando mis hijos van a jugar fútbol y de repente pierden. Y recuerdo que en una ocasión, fíjense, les voy a contar. A mi hijo le enseñé que no es importante competir. Lo importante es divertirse dentro de lo que se juega. Y recuerdo que estábamos jugando fútbol y bueno, pues yo me cansé y luego aparecieron otros niños con una especie de juego de mesa. Luego invitaron a jugar a mi hijo y de repente tiraron el dado. Cuando tiran el dado, un niño pierde. ¡Ah, perdiste! Y entonces el niño, sí, perdí. Y todo se sintió mal. El otro perdió y así. Pero de repente, mi hijo tira el dado. Y mi hijo pierde. Y entonces los niños le dicen, ¡ja, ja, ja! ¡Perdiste! Y mi hijo dice, ¡sí! ¡Perdí! ¡Sí, sí! ¡Perdí! Bien alegre. Y los niños se quedan viendo todos entre sí. Le dice, pero Techuba, dijo Luria, ¿tú has perdido? Le dice, ¡sí! ¡Perdí! ¡5! Y los niños se quedan todos viendo entre sí. Le dice, Techu, pero has perdido. ¡Sí! ¡Perdí! ¡Sí! Y le hacía, ¿pero perdiste? Sí, perdí 5. Y le daba los 5 a todos. Y los niños se quedan. Le dice, o sea, Techuga, ¿tú has perdido? Sí, perdí. O sea que ya no estás en el juego. No, ya no estoy. Y entonces los niños se quedaron así como, pues qué extraño. O sea, perdió y en vez de ponerse triste se alegra. Entonces los niños le preguntan, ¿y por qué estás alegre si perdiste? Estoy alegre porque gracias a este juego los conocí. Estoy alegre porque gracias a este juego que yo no conocía aprendí a jugar. Estoy alegre porque hoy tengo nuevos amigos que son ustedes. Y estoy alegre porque me disfruté mucho. Entonces pues yo no perdí, yo gané porque los conocí a todos. Y todos los niños se quedaron así en shock. Porque ellos no habían entendido la profundidad de lo que sí había entendido mi hijo Techuga. Luego de esto, recuerdo que los niños se quedan viendo como diciendo, ¿y este es un extraterrestre o qué? ¿Cómo es que saca esas ideas? Y claro, yo me sentí orgulloso de mi hijo, porque dije, wow, o sea, Techu ha aprendido bien. El punto está en divertirse. Vamos a divertirnos. No necesariamente uno tiene que estar ganando ni nada de eso. No, el punto es de divertirse. La cuestión es que venimos y dice Sanat, una de las cosas que debemos de dejar de hacer es de competir con el tiempo. Yo eso nunca lo había escuchado y le digo, ¿cómo competir con el tiempo? O sea, en mí no articulaba esa idea. Luego de eso, vengo y le pregunto, ¿cómo es competir con el tiempo? Recuerde que todo esto, le estoy hablando, todo era mental, porque la lengua se me había adormecido. Entonces, él me dijo que los humanos tienden mucho a competir con su vecino, con el amigo, con todo. Pero lo más dañino es competir con el tiempo. Le pregunto si me puede esclarecer la idea. Él planteaba de que
produce frustración cuando las personas compiten con su pasado o compiten con el futuro. Por ejemplo, supóngase que usted es una persona que ha ganado mucho dinero. Ha ganado mucho dinero 5 años atrás, pero 5 años hoy le ha ido mal, le ha ido pésimo. Y usted dice, oye, pero es que si yo lo logré, si antes pude, obviamente que lo voy a lograr de nuevo. Y que usted se ponga a meterle de lleno porque usted quiere igualarse a su yo del pasado. Y no lo logra. No logra alcanzar esa cantidad de dinero que antes usted sí tenía. Te hago una pregunta. ¿Cómo crees que te vas a sentir? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo? La gente se va a sentir frustrada porque va a decir, rayos, tuve esa oportunidad en el pasado, quiero tenerla y es que no puedo. Empezamos a competir con el pasado de nosotros. Luego, con el futuro. Queremos las cosas ya. En muchas veces saltarnos el proceso y de un solo vivir el milagro. Pero el milagro se tiene que provocar. Está bien, no quiere hacer el proceso, pero el milagro lo podés provocar. La cuestión es que cuando yo entiendo esa filosofía de no competir con el futuro ni competir con el pasado. Competir con el futuro es decir, ok, de aquí a 3 años voy a tener tantas cosas y de repente van pasando el año, el 2 años y te das cuenta que no vas a cumplir tu predicción. Lo que tú dijiste que ibas a hacer, no lo podés cumplir. Va a comenzar una frustración segurísima. Entonces, no debemos de competir con el tiempo pasado ni con el tiempo futuro. Hay muchas personas que les da depresión porque se ponen a acordarse del pasado y empiezan a comparar su pareja del pasado con la que tienen ahora. Y comienzan, ¿y qué tal si le hubiera dado una oportunidad? O si me hubiera reconciliado, si esto y lo otro. Y luego con el futuro. Empiezan la ansiedad. Si usted piensa en el pasado, le da depresión. Si usted piensa demasiado en el futuro, te va a dar ansiedad. ¿Por qué? Porque el cuerpo temporal, te voy a explicar. El ser humano tiene 7 cuerpos aparentemente, aunque yo como consultor cósmico descubrí que existe un 8º cuerpo, aunque sospecho que existe un 9º cuerpo. Fíjate, un 9º. Pero la cuestión de todo esto, familia, es que descubro que existe un 9º cuerpo, que ese 9º cuerpo es afectado por la depresión y es afectado por la ansiedad. Aunque yo, como consultor cósmico, que si usted quiere una consultoría conmigo para desbloqueo económico, desbloqueo de salud, de energía, etcétera, etcétera, pues perfectamente me puede contactar a estos números que ve en pantalla. Luego de eso, vienen las personas y tienen precisamente ese problema. Porque tienden a compararse con el pasado o con el futuro. Entonces, cuando la persona piensa en algo que quiere vivir y todavía no está pasando, el cuerpo comienza a sentirse con una gran ansiedad porque la mente está desencajada a la línea del tiempo y se está adelantando mucho y el cuerpo comienza a sentir desesperación. Por eso es que existen los fumadores. Los fumadores son personas que pasan pensando en el futuro todo el tiempo. Y entonces, la adicción no es en el cigarro. Esas personas están adictas a pensar en el futuro. Entonces, como estás adicto a pensar en el futuro, te dan ganas de estar fumando y fumando y fumando. Pero, bro, así no es la onda. No es así. Si vos seguís haciendo este sistema de cosas, fumando, pensando que mi vicio es fumar, no, ese no es tu vicio. Tu vicio es pensar demasiado en el futuro o pensar demasiado en el pasado. Ese es tu vicio, pero se materializa y se manifiesta en el churro, en el cigarro. Es eso lo que sucede. Entonces, cuando empiezo a descubrir este 8º cuerpo, que es el cuerpo del tiempo,
el cuerpo temporal, que es el que ocupo para cambiar líneas de tiempo de las personas. Por ejemplo, la persona ha tenido alguna infidelidad, se le ha muerto a alguien, etcétera, etcétera. Hacemos un viaje en el tiempo para que esta persona cambie esa realidad y después regresar al presente y cambiar muchas cosas del presente y también del pasado. Porque sabe usted, el pasado se puede mejorar. El pasado se puede cambiar. Se lo digo porque yo lo he hecho en las consultorías. La cuestión es que empiezo a percatarme de ese otro cuerpo y entiendo la enseñanza de Sanat. Ahí la entendí. Yo dije, claro, en aquel entonces el maestro Sanat me dio toda esa conversación, pero no me la dio para que la entendiera en el presente. Me la dio para que la entendiera casi 8 años después, que yo me iba a convertir en consultor cósmico. Fíjate cómo son las cosas. Luego de eso, venimos y él explica eso. Que no hay que competir con el tiempo. Luego viene un término en los cuales a mí me desencajó. Porque hemos hablado en muchas ocasiones acerca de los viajes en el tiempo. En que aquí está el tiempo y soy yo el que viaja a través del tiempo. Pero cuando yo estuve en esa isla de Grecia, tuve la oportunidad de interactuar con otros extraterrestres que estaban ahí. Entre ellos, una persona que viajaba en el tiempo. Oiga bien, una persona que viajaba en el tiempo. Yo así interpreté esa realidad, pero realmente no era así. La cuestión es que cuando interactúo con él, esta persona se hacía llamar Ramta. Entonces él me dijo que se llamaba Ramta y que también ya había venido hace miles de años aquí a la Tierra. Después, con el tiempo, yo me doy cuenta que existe un libro de él. Se llama El Libro Blanco de Ramta. Entonces él era otro ser de luz que había llegado a la Tierra. La cuestión que él me contaba que hoy se dedicaba a viajar con el tiempo. Y yo le pregunto, porque yo escuché raro ese término, ¿a viajar con el tiempo o a viajar en el tiempo? No, es que las personas creen que nosotros, o ustedes mejor dicho, pueden viajar en el tiempo, pero no es así. Es el tiempo el que viaja a través de nosotros. O sea, yo espera. A ver. Eso fue demasiado para mí. ¿Cómo es posible que el tiempo viaja a través de nosotros y no nosotros a través del tiempo? Y me dijo, así es. El tiempo es el que viaja a través de nosotros. Nosotros somos llevados por el tiempo al presente o al futuro que él quiere que nosotros vivamos. No somos nosotros el que nos montamos en el tiempo se monta en nosotros y nos lleva al lugar donde queremos vivir o al lugar donde el tiempo quiere que nos tenemos que llevar. Wow, eso me iluminó muchísimo la mente. Y me dijo, mira, te voy a dar una prueba de eso. Los recuerdos. Hay personas que de repente están así, miren, fíjense, están así. Pero están tomando el café, su mirada ahí, pero realmente ellos no están viendo lo que yo estoy viendo, ni la cortina, ni a la persona. Están entreteniendo al cuerpo que toma, están viendo hacia adelante, pero lo que están viendo ellos es un recuerdo. Entonces, mientras hacen eso, ellos son teletransportados por el tiempo a un recuerdo del pasado. O probablemente a una discusión que acaba de suceder. Una discusión en la cual tal vez te acabas de pelear con tu jefe, tomas un café y mientras los tomas, el recuerdo te toma a ti, el tiempo te toma a ti y te lleva hacia atrás. Y mientras te lleva hacia atrás, te está haciendo viajar él en su tiempo. No eres tú el que viaja en el tiempo. ¿Me he explicado? Es un poco complejo de entender, pero no somos nosotros los que viajamos en el tiempo viaja en nosotros. Y nos hace ir a donde el universo le dice que tiene que llevarnos. Porque el tiempo
es una especie de ser viviente. El tiempo no es algo etéreo. Muchas personas dicen que el tiempo no existe. El tiempo sí existe. El tiempo es un ser viviente. Un ser que tiene conciencia, mas no tiene alma. Que eso es diferente. Saben que en los mundos espirituales no se toma la palabra vida a todo aquello que tiene alma o tiene espíritu. Si una cosa tiene conciencia, a eso se le llama que está vivo. No necesariamente te necesita el ánima, no necesariamente necesita el alma. Solo basta con que tenga conciencia. Si tiene conciencia, ese ser ya está vivo. ¿Por qué? Porque los términos de lo que es vida son definidos por otro tipo de características. No necesariamente tiene que ser y cumplir las características que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros buscamos una vida que esté hecha de carbono. Claro, porque nosotros así estamos. Asumimos que toda la vida que tiene que haber tiene que parecerse a nosotros y tener los elementos de nosotros. Pero ¿sabe usted que en Mercurio, que es el primer planeta que se encuentra después del Sol, sabe usted que ahí la vida inteligente no tiene un cuerpo como este? Su cuerpo es de fuego. Su cuerpo son como llamaradas y pequeños átomos con púas. Lo sé porque lo he podido ver. He podido ver cómo la composición de estos seres de fuego, su composición atómica, sus átomos son pequeñas púas. Entonces, esas pequeñas púas hacen que te quemes. Y lo sé muy bien porque en el futuro, el tiempo me llevó a interactuar con unos seres de fuego. Recuerdo que estos seres de fuego los conocí en Chiapas, allá en el sur de México. Estos seres, al principio pensé que eran seres de luz, que sí eran de luz, pero eran seres de fuego, eran fuego. Entonces, no es que lanzaban llamaradas, pero recuerdo que yo quise tocar uno para sentir cómo era, lo toqué y me quemó. Entonces, recuerdo que él me volteó a ver porque no es que le molestó, pero lo que sí le molestó es que él me hizo daño. No le molestó mi imprudencia. Fíjate qué bonito eso. Porque lo sentí que se molestó y le dije, disculpa. No, me dice, no estoy molesto porque me tocas. Estoy molesto porque yo te dañé sin querer. Y le pregunto, y es que al ser de fuego yo no imaginé que quemaba. Me dice, no es tanto así. Es que mis átomos son diferentes a los de ustedes. Por ejemplo, hay seres que son del agua, me dijo, y los seres que son líquidos, sus átomos son blanditos, son como esponjaditos. Pero en mi caso, de ser yo un ser que vive en Mercurio, la vida de Mercurio está compuesta de átomos de fuego. Y estos átomos de fuego tienen pequeñas espinas. Espinas que no se pueden ver, exceptuando que ocupes algún tipo de aparato. Entonces, cuando ocupas este tipo de aparatos, me dijo, vas a poder ver que nuestra composición biológica es completamente de fuego y que tenemos pequeñas espinas. Y eso hace que ustedes también los queme mi prójimo. Quería decir el fuego. Entonces dije, wow, eso yo no lo sabía. O al menos no me acordaba que yo lo sabía. Entonces entendí que el fuego pues es eso. Cuando tú lo enciendes, los átomos son como espinas. Entonces al ser como espinas, lo que hace es que te espinan. Pero nuestro cerebro, la interpretación que hacemos es, wow, me quemó esta onda. ¿Me explico? Así que esa es parte de la vivencia que me pasó. Así que familia, espero que les haya gustado este programa. Si ustedes quieren que haga programas mucho más seguido y en vivo mucho más seguido, pues lo vamos a hacer. Y vamos a hablar directamente de todas esas situaciones, pero en un directo que voy a hacer especialmente para este canal. Así que familia, espero que te haya gustado, se les quiere y de gratis. Y nos vemos, si me querés acompañar, este 15 de marzo en la primera clase que voy a dar Consultor Cósmico.
manejo de energías. Este próximo 15 de marzo daré la clase Consultor Cósmico Manejo de Energías. Será de manera virtual y es para que tú aprendas a entender cómo funciona la energía negativa, cómo funciona la energía positiva y cuáles pasos debes hacer para que nada malo te llegue a perjudicar ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus descendientes, ni a tus padres. Pero si quieres empujar más allá tu poder, puedes adquirir el Consultor Cósmico número 1 método y el método Consultor Cósmico número 2. Con esto tendrás una libertad económica porque puedes llegar a trabajar de esto, dar consultorías de manera virtual o también en físico, como lo hago yo. Así que no te perdas esta oportunidad. Consultor Cósmico, Manejo de Energías, 15 de marzo. Los veo por allá y al final del video les pongo un testimonio por si usted quiere tener una consultoría conmigo y transformarse la vida. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto. ¿Qué piensas de eso, que ya no notas los dolores y que pudiste caminar tranquilamente? No sé, me parece algo insólito, porque la verdad, no sé, no me lo esperaba. No esperaba que con un simple ejercicio pudiera mejorar, no sé, y menos por videoconferencia. O sea, si fuera algo personal, vale, pero por videoconferencia no sé. Insólito. Ahorita que te dije el ejercicio de que caminaras. O sea, no lo he pensado. He salido y ya está. Que normalmente no puedo salir así del coche. Yo salgo agarrada de la puerta. El dolor no me deja salir. He abierto la puerta y he salido. No me lo puedo creer. No, es que no me lo puedo creer. Te lo prometo. No me lo puedo creer. Es increíble. Increíble. Parece mentira. Pero ya lo viste que es verdad. Es verdad, sí, es verdad, pero es que no me lo puedo creer. Es que salgo agarrada de las puertas. Y no salgo a cuatro patas por vergüenza, porque vamos. Y ahora he salido sin pensarlo de un tal. Es que no sé. Bueno, es que ya te alineé tu cuerpo energético, el astral, emocional, el físico y mental. Entonces ahora están armonizados. Por eso es que hoy ya pudiste caminar tranquilamente. La verdad me siento perme. No, después de que pusiste el catéter y al sentirte esa energía que entró más todo por el lado izquierdo de mi cuerpo y no sé, es como una corriente entre eléctrica y no sé cómo describirlo. Fue intenso. Y el asunto es cuando lo hiciste lo del tercer ojo, como que vi una luz estilo la bomba atómica en color morado y amarillo. Ajá, pero sí, me siento, hoy sí, me pegó. Pegó más que el tequila. Más efectivo. Sí, pero sí, qué impresionante. Y sí, todavía siento que como que me estoy quemando. Pero sí, una agradable experiencia. Perfecto, Michi. ¿Alguien más que tenga un comentario, duda, pregunta? Bueno, Cuando fue una experiencia muy gratificante. Del lado izquierdo, de hecho todavía siento un poquito de dolor, pero se sintió curioso como cuando llegan y te dan la inyección y sientes cómo va entrando. Así me pasó. Al principio fue más como que había mucha densidad o mucha, así como que se estaba abriendo camino como si fuera así algo muy denso, pero ya después conforme fue avanzando, fue más fácil y ahorita me siento más ligera y como, no sé, me siento como si estuviera flotando, me hubieran quitado 30 kilos encima. Y cuando empezó a entrar aquello, yo lo percibí como si fueran como varios hilos de luz que iban girando y eran color azul, amarillo, blanco y iban entrando
curioso porque hasta, digo, no vi, pero percibí como el asistente me decía, ya, cálmate, cálmate, déjalo entrar, déjalo entrar. Y yo, ok, ya, flojita, flojita y cooperando y ya fue más fácil. Y pues nada, solo quería compartir mi experiencia y pues Este, agradecerte mucho, Marcelo. de nada, mira, ¿te asustaste cuando empezaste a sentir el corte y que te iba metiendo? Sí, sentí calientito. De hecho, todavía siento caliente, sobre todo en el lado izquierdo. El que hace eso siempre soy yo, oigan. Entonces, claro, a veces hay personas que pueden creer que esto tal vez no es algo físico, pero es que se vuelve algo físico o algo emocional, mental, porque se trabajan en todos los campos. Incluso a veces les quedan cicatrices aquí del corte que les he hecho en la operación, pero luego se les quita. Así que las molestias que tengas es normal. Ya como en unos 20 minutos ya vas a estar bien. ¿Oíste? Súper bien, gracias. De nada, amiga. La operación, esa sensación de algo estando en ti, está padrísimo. Tuve esas sensaciones en mis muñecas, en la parte derecha de mi mano. Sentía esa sensación cuando decías que estaba entrando todo y que se esparcía por todo el cuerpo. Eh, de antemano te agradezco mucho por hacer estas sesiones, por darnos estas experiencias y este despertar de alguna manera. Ya que en su momento yo estuve en una etapa donde eh, me sentía perdido, o hasta cierto punto como que no he encontrado mi yo. No podría contestarte la pregunta de quién eres cuando me preguntan quién soy, qué eres, no lo sé, no me he encontrado, pero siento que con este tipo de sesiones, con estas experiencias estaré más cerca y estoy más cerca de saber exactamente quién soy y para qué estoy en este mundo. Entonces, son experiencias muy bonitas, te agradezco mucho. Espero poder vernos próximamente en una próxima sesión. Y pues, esa fue mi experiencia, Marcelo. Qué bueno, mi hermano. Me alegro mucho Así y voy es. a decirte una guía, digamos, a ese sentimiento que tú tienes cuando a uno le preguntan Ok, quién eres. Mira, en la etapa que estás entrando es una etapa buena, porque llegar al punto de no saber quién eres, eso está buenísimo. Porque primero ok, debemos de empezar a dejar de ser quienes no somos. Entonces, cuando dejamos de ser quienes no somos, nos vamos quitando como máscaras hasta que llegamos a un punto en donde decir, ok, aquí ya no tengo ninguna. Ahora, de aquí para atrás ya es tu propio yo, ya es realmente quien eres. Pero probablemente ahorita estás en el proceso de quitarte las personas que no eres tú, quien no claro, eres. Y eso es lo primero que todos deberíamos de hacer. Hay personas que se lanzan de un solo a encontrarse consigo mismos, van a retiros, gritan, lloran en los bosques, todas esas cuestiones. Pero lo primero que debe de hacer uno es dejar de ser quien no es. Por ejemplo, eres agresivo. Un ejemplo. La persona que le gusta gritar debe de preguntarse, ¿yo soy esta o soy mi mamá que a ella le gusta gritar? No, soy mi mamá. Entonces me quito eso. Soy agresivo y me gusta contestar mal. ¿Soy ese o ese es mi papá que está en mí? No, es mi papá. Lo vamos quitando. Entonces vamos descartando hasta que nos damos cuenta que estamos dejando de ser quien no somos para después llegar al no sé quién soy y después ya empezás a tener tu verdadera identidad. Así que en el paso que sí. estás está bien, ¿oíste, David? Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente te agradezco mucho. Esperemos pronto volver a vernos y Dale, mi pues, hermano. eso es todo. Dale. Gracias.